Le voy a pedir que abra su Biblia en Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Pareciera que empieza a hacer ya calor. El tiempo de frío parece que se está yendo. Bien, vamos a entrar a la palabra esta noche. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Él sea con todos vosotros. Padre, esta noche oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, tu gracia, tu dirección, tu ayuda en este tiempo, Señor, para poder recibir la palabra y ser edificados en ella, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y se despide de esta forma y les dice: el mismo Señor de paz os dé paz siempre y en todas las cosas. Es la forma en que el apóstol Pablo se despide al escribir esta carta a la iglesia de Tesalónica. Y mire, quiero leerle ese mismo versículo en otra versión de la escritura, en la traducción viviente, y escuche esto. Dice: ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, el Señor sea con ustedes. Esa es la declaración del apóstol Pablo en fe hacia la iglesia de Tesalónica. Y mire, Jesús dijo algo muy cierto: en este mundo vas a tener situaciones difíciles, va a haber momentos, circunstancias que van a traer aflicción a tu corazón. Pero precisamente es ahí el punto, porque cuando usted y yo pasamos situaciones difíciles, los momentos más críticos, pareciera que esa paz de Dios no está. Pareciera que esa paz ya se fue. Pero la realidad es que, ¿sabe cuál es? Es que a veces no sabemos soltar nuestras cargas en Dios. Y cuando usted y yo no sabemos soltar esas cargas en Dios, entonces no podemos ser ayudados. Y al no ser ayudados, entonces lo primero que nuestro corazón y nuestro pensamiento dice es: esa paz, cuando más la necesito, no está. O en otras palabras, cuando más necesito a Dios, pareciera que se esfuma. Pero la realidad es que tenemos que aprender a soltar nuestras cargas en Dios. Mire, hace tiempo por ahí me mandaron un meme donde es un hombre que trabaja es como un albañil. Y en la foto él trae cargando una carretilla y en el otro brazo trae un bulto, y así va caminando. Y ahí en la foto, en esa figura, en esa imagen, había unas palabras que decían así: cuando pido ayuda al pastor y no tomo el consejo. Y a veces pareciera que eso pasa en el corazón de nosotros, porque Dios nos habla y nos expresa la escritura, nos da sus promesas, pero pareciera que no sé soltar mis cargas, y entonces yo sigo cargando todos los asuntos. En esa imagen que le describo, ¿no hubiera sido más fácil para ese hombre echar su bulto en la carretilla y irse con ella? Y descansar y ser más fácil la vida para él. Sí. Pues a veces en la vida de nosotros pareciera que eso es lo complicado.
pareciera que es lo difícil. Y es que usted y yo tenemos que saber tomar paz en Dios, pero para tomar paz se necesita entregar eso que nos preocupa, pero también otra cosa, saber sobrellevar los momentos difíciles. Eso es algo que usted y yo tenemos que aprender en nuestro corazón. Y entonces lo primero que pudiéramos abordar esta noche es: ¿cuál es la paz del Señor Jesús? ¿Cuál es esa paz de la que la Escritura habla y enseña? Bien, lo primero que usted y yo tenemos que entender es que esa paz proviene de una relación en Cristo Jesús. Mire, el hombre muchas veces quiere lo que Dios ofrece porque es bueno y de bien para su vida. Pero el hombre muchas veces no quiere involucrarse con Dios. Entonces, una de las cosas que ofrece Dios a la vida del hombre es paz. Jesús dijo: te doy mi paz. La Escritura dice que hay un fruto del Espíritu Santo que es la paz de Dios. Pero la pregunta es: ¿queremos eso? Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo tú en tu vida para que esa paz esté gobernando tu corazón? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Por aquí dicen confiar, pero la pregunta es: cuando tienes el momento crítico, ¿esa confianza es suficiente? No, porque lo hablas de palabra, porque lo hablas de solo por expresarlo, nada más. Pero tú necesitas tener una relación, una vivencia con Jesús diariamente, porque esa paz entonces va a estar llenando tu corazón. Mira, Jesús dijo en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora usted pudiera levantar inmediatamente la mano y decir: yo creo en Dios. Quiero retar tu corazón. Más bien, la palabra reta nuestro corazón, porque la Escritura dice: los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces la pregunta: ¿qué diferencia hay entre que tú crees y ellos creen? Debe de haber algo más en tu corazón para saber que esa paz es tuya. Ellos no tienen esa paz. Entonces en tu corazón tiene que haber algo, y Jesús puso el primer punto: creer en Dios, creer en mí. No se turbe tu corazón. El mismo Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice algo: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la declaración de Jesús. Está diciendo: tú tienes una relación conmigo, entonces tú podrás tener mi paz. Esa paz dice que muchos no entienden porque no me conocen, porque no caminan conmigo, porque no saben desarrollar una comunión conmigo. De ahí usted entenderá una vez más por qué mi insistencia cuando yo le digo: mantenga sus tiempos de oración personales con Dios, mantenga sus tiempos de lectura diarios con Dios. ¿Por qué? Porque es la forma en la que usted se relaciona con Dios, porque es la forma en que la paz de Dios va a estar llenando su vasija, su corazón. Yo puedo salir mañana por la mañana y pareciera que va a ser un día normal como cualquiera. Pero si sucede un acontecimiento extraordinario donde tu corazón es turbado, la pregunta es: ¿serás capaz de guardarte y de descansar en la paz de Dios? ¿O te vas a acelerar y vas a hacer tus locuras? Mire, recuerdo un asunto de una mujer que decía amar a Dios y
y lo diré así, mientras estás en la reunión, estás levantando tus manos y dices aleluya y estás ahí, pero eso no es un síntoma de que verdaderamente tu corazón esté conociendo a Dios. Porque esa misma mujer pasó una circunstancia y cuando tuvo que ir al hospital, en su desesperación empezó a gritar a los médicos y la tuvieron hasta que sacar, porque no estaba en un orden correcto. Según ella, no atendían a su familiar. La pregunta es, ¿hay una paz de Dios que verdaderamente gobierna tu vida? Tienes que preparar tu corazón, porque en los tiempos de exigencia es donde es probada, entre otras muchas cosas, tu fe y la paz que verdaderamente crees tener de parte de Dios. Eso es un punto importante. Así es que tu paz, la paz de Dios es cuando en ti está, porque hay una relación de Dios contigo. Ahora, esa paz de Dios es la que viene por una fe en Cristo Jesús, no en cualquier otra cosa. No en cualquier otra cosa más que en Jesús. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y mira, cuando habla del mundo, habla del estilo de vida que hay. A veces decimos, mira, la Ciudad de México es muy difícil porque hay mucho tráfico, hay muchas cosas, es muy riesgosa y bla, bla, bla. Y a veces entonces decimos, pero mira, vete a un estado de la República y las cosas cambian, la vida es más tranquila, etcétera, etcétera. Eso es lo que se define como mundo, el estilo de vida y de forma en que se desarrolla la sociedad. Entonces, cuando Jesús dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido toda situación que tú te puedas encontrar alrededor de donde tú vives, yo tengo el control y mi paz puede estar sobre ti por encima de cualquier circunstancia que se pueda desarrollar o puedas enfrentar ahí. Esa es la paz de Dios. Otra característica de la paz de Dios es que Él gobierna el pensamiento por encima de cualquier acontecimiento. Mire, es real que cuando tenemos una circunstancia difícil, humanamente nos es difícil reaccionar rápido, reaccionar correctamente y con paz. Ejemplo. Cuando alguien ha tenido un percance de automóvil que choca con alguien más, a veces el involucrado ya bajó y trata de hablar a alguien, un familiar o algo, y a veces le es difícil, ¿cierto o no? Y yo he mirado cómo gente se acerca y le dice, amigo, estás muy nervioso, te ayudo, ¿quieres que marque un número? Y gente se acerca y le ayuda. ¿Por qué? Porque es real que humanamente es difícil. O sea, no estamos diciendo que las cosas no nos causen un impacto. Pero sobre todo eso, dice la Escritura en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú tienes que buscar ser gobernado por la paz de Dios, porque cuando se enfrentan los momentos difíciles, Dios te va a ayudar a cómo reaccionar de la mejor manera a los eventos, sin perder tu cordura, sin perder el testimonio como hijo de Dios, sin perder tu paz. Ese es el punto importante. Esa es la gran diferencia. Por eso la paz de Dios dice la Escritura, que está por encima de cualquier entendimiento
está por encima de cualquier evento que pueda suceder en el mundo. Pero eso a los ojos naturales y al pensamiento natural de nosotros mismos a veces es difícil. Pero la paz de Dios es un fruto de su Espíritu Santo. Es una paz, es un regalo, es un beneficio por caminar en Cristo. Esto quiere decir que esa paz es una paz que viene de lo alto, es una paz sobrenatural que te va a gobernar y te va a ayudar en los momentos más críticos. Cuando tú entiendes y sabes y conoces esta paz, entonces tú y yo vamos a ser capaces de poder soltar nuestras cargas en Dios. Podemos notar que la paz de Dios está disponible para ti y para mí. Sin embargo, pareciera que hay momentos en la vida que no lo podemos creer porque nos gobierna la situación complicada. Y por ende, no suelto mis cargas. Ese es un punto en el que muchos a veces por eso siguen cargando sus asuntos. Es real que el hecho de descansar y aprender a descansar en Dios, es real que el problema no va a acabarse inmediatamente. Pero lo que sí es una realidad es que cuando tú sueltas esa carga en Dios, a ti te va a permitir tener una mejor claridad de cómo ir manejando las cosas hacia adelante. ¿Sabe que hay un principio importante? Es un principio de liderazgo y dice: nunca tomes decisiones cuando tú no estás en paz, no estás centrado, si tú estás alterado, desesperado, inquieto, presionado, etcétera, no tomes ninguna decisión, porque como no ves las situaciones con claridad, puedes tomar malas decisiones. Cuando tú sueltas tu carga en Dios y tú le permites que te ayude a sobrellevar lo que hoy estás pasando, entonces vas a tener una mayor lucidez y vas a tener un descanso en tu corazón para manejar las cosas. Aunque esté apretándose la situación, sí, que es más exigente y eso te implica estar y meterte más en Dios, buscarlo más, sí, eso es real. Eso es real. Por eso la Escritura enseña que la paz de Dios es una relación con Jesús. Pero necesitamos soltar las cargas y no llevarlas solos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Soltar las cargas requiere fe. Mire, la primera experiencia de paz y descanso en el corazón de un hombre, cuando ha abierto su corazón a Jesús y ha entregado su vida, esa es su primera experiencia de paz, porque es inolvidable y sella el corazón del hombre. Mire, yo he platicado con hermanos, con hermanas, que al darme su testimonio, es decir, cómo llegaron a Jesús,
cómo entregaron su vida a Jesús. Más de una vez he escuchado de ellos esto. Y la primera noche, después que yo le entregué mi vida a Jesús, dormí como mucho tiempo hacía que no lo había podido hacer. La pregunta es, ¿eso es resultado de qué? De creer, pero de haber recibido una paz que viene de Dios. Otras veces he escuchado a hermanos decir, el asunto está ahí complicado, pero tengo paz en Dios. Es más, en otros muchos casos he escuchado esto. Y han dicho, he sentido tanta paz de Dios en los momentos, en los problemas, en las batallas que a veces he tenido, que a veces he llegado a pensar que a lo mejor digo, Señor, ¿realmente es tu paz? ¿O me está importando poco lo que está pasando? ¿Sí me explico? Pero llegan al punto y a la conclusión de decir, pero en realidad no es que no me estuviera importando el problema, sino que experimenté la paz de Dios que me ayudó y eso me hizo soltar mis cargas en Él. Entonces, algo que usted y yo tenemos que hacer es soltar la carga, creyendo, confiando que Él pondrá su mano en tu asunto. Mire, esa es la primera experiencia que uno tiene cuando entrega su vida a Jesús. Hay una paz sobrenatural, pero la vida sigue caminando y la vida seguirá teniendo aflicciones y problemas. Y la pregunta es, ¿qué necesitas para tú seguir alimentando tu corazón de esa paz de Dios? Mira, Isaías dice esto, Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. ¿Y sabe por qué a veces no sabemos soltar la carga en Dios? Porque usted me puede decir, creo en Jesús, tengo fe en Él, creo en su palabra, pero a veces no sabes soltar tus cargas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú crees, según tu entendimiento, que al problema que tienes le das tantas vueltas en tu cabeza y sacas N y 1000 alternativas y dices, bueno, puede ser así, bueno, puede ser, no, así no va a ser, no, solo puede ser así, y llegas a una conclusión y dices, o hay esta, o tal vez hasta una tercera, pero no hay más. No, yo no sé qué va a pasar, no, porque de esas tres yo no tengo forma de cómo tomar cualquier opción. Y estás cargando tu corazón. ¿Sabes qué es eso? Es que tú no le sueltas el asunto a Dios. Y por consiguiente, la paz de Dios está lejos de gobernar tu ser. Por eso la Escritura dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Cuántas veces a usted Dios lo ha sorprendido en un problema? Y usted así, tal como lo acabo yo de mencionar, usted tiene un problema, ora a Dios y está esperando en Dios
pero usted no está soltando la carga, usted la trae aquí. ¿Y cuántas veces le ha sorprendido Dios? Que de las alternativas que usted pensó aquí en su cabeza, en su entendimiento, cuando Dios en su gracia contesta su oración y le responde, ¿cuántas veces Dios le ha sorprendido? Porque la forma en que Dios le ayudó no fue ninguna de las maneras en las que usted pensó. Y usted termina diciendo, yo nunca me imaginé que Dios me iba a ayudar a resolver este problema de esta manera. ¿Lo ha vivido? Pero la pregunta es, ¿soltó su carga? Muchas veces no la soltamos. La sigue cargando, hermana. La sigue cargando, hermano. Y por ende, Dios en su gracia te ayuda. Pero lo que Él quiso es que aprendieras a pasar el asunto con paz. Y tú desperdiciaste el beneficio de su paz porque no aprendiste a soltar tu carga en sus manos. Eso es muy diferente. En fe, hay fe, crees en Él, entonces tienes que creer que Él cuida de ti. Tienes que aprender a soltar tus cargas entregándolas en una comunión más fuerte de oración. Y tienes que aprender a avanzar en el problema con la paz de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Yo sí lo he vivido. A veces hay una situación complicada, un problema, pues. Y en primera, no sabes cuándo se va a resolver. Segunda, le das 1000 vueltas al asunto en tu cabeza. Tercero, no estás soltando la carga. Y cuarto, como no aprendemos a soltar la carga, ¿sabe qué sucede? Tu carácter te cambia. Estás de gruñón, estás de malas, estás agresivo, cualquier ruidito explotas, cualquier comentario que te hacen explotas, y a veces los que te rodean, sea tu familia, son quien la paga porque dicen, ¿y ahora qué? Yo nomás le vine a preguntar y salí barrido, me dijo que si no sabía, me gritó, Y lo único que a veces hacemos es que estar creando un ambiente complicado y difícil de llevar. Pero lo más sorprendente es que pasaste días así y después vino Dios y puso su mano en tu necesidad, contestando tu oración. A mí me ha pasado. Y entonces cuando yo me he detenido y yo digo, a ver, yo tenía necesidad de pasar los días así. No. Y entonces la pregunta que uno se hace, entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Tengo que aprender a soltar mis cargas en Él y a llenarme de su paz. Porque al final Él en su gracia y en su misericordia me ayudó. Entonces ese momento difícil, entiendo que Dios lo permitió para que yo aprendiera algo, pero no todo aprendí. ¿Sí me explico? La paz de Dios está para usted, para gobernarle, para llenarle.
La paz de Dios no implica que no haya situaciones difíciles ni complejas, pero la paz de Dios es capaz de sostenerlo en los tiempos de dificultad. Y esa paz de Dios es capaz de ayudarlo a tener un entendimiento, una mente clara para ir tomando decisiones de acuerdo a lo que hemos aprendido de Dios y que nos ayudarán a alcanzar la bendición que Él tiene más adelante para usted y para mí. Pero necesitamos aprender a soltar nuestras cargas. Finalmente, mire lo que dice el Salmo 3 en su versículo 4. Salmo 3:4 dice la Escritura así: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Cada vez que usted busque a Dios, esté guardando su corazón cada día en agradarle en su vivir, usted tiene que creer que su oración no se va a perder, va a tener respuesta. El Salmo 3 habla cuando David estaba angustiado porque su hijo Absalón se levantó contra él y le quiso quitar el reino. Sin embargo, una de las cosas que dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Tenemos que aprender a vivir las batallas, hermano. Y una de las cosas en las cuales usted tiene que aprender a vivirlas es con paz de Dios, soltando su carga. Porque puedo ser un hombre de oración, pero si no suelto la carga, estás perdiendo un beneficio que Dios tiene para ti, que es su paz que sobrepasa tu entendimiento. Porque Dios muchas veces no te va a contestar de ninguna de las maneras en las que tu mente cree que pueden solucionarse las cosas. Tienes que tener fe en Él. Tienes que confiar en Él. A veces tienes presiones, a lo mejor tal vez de trabajo, de negocio, y dices: es que si no sigo trabajando, tengo que pagar, tengo que esto, tengo que aquello. Y entonces dices: no, hay que seguir. ¿Sí? Y la pregunta es: cuando sueltas tu carga en Dios y le dices: Señor, aquí estoy, dame de tu paz. Y entonces experimentarás primeramente la paz de Dios, que es sobrenatural. Y segundo, vas a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural. Porque si estás pensando en que si dejas de trabajar un día y entonces las cuentas no van a salir, estás pensando como un hombre natural. Estás pensando como hombre natural, pero a la vez estás queriéndole pedir al Dios sobrenatural que haga algo. ¿No es contradictorio? Tienes que creer, eres un hombre del Espíritu. Eres un hombre que entiende las cosas espirituales. Entonces tus decisiones y tus pasos tienen que ser como un hombre de fe, como un hombre espiritual. Sí, y recibirás la paz de Dios y el beneficio de Dios. Aprendamos a soltar nuestra carga en Dios.
Y esta noche, ¿por qué no tomas un momento ahí en tu lugar, inclinas tu cabeza y le dices: Señor, tú conoces mis preocupaciones, mis cargas. Padre, tal vez te las he estado presentando en oración, pero lo que no he hecho es entregártelas a ti, y las sigo llevando, y me han cansado, me han asfixiado, me han desgastado, y he perdido el beneficio de tu paz. Pero esta noche has hablado a mi corazón y me has dicho que necesito soltarte mis cargas, confiar en ti y poner mi futuro en tus manos, sabiendo que tu paz me gobernará y tú me responderás en tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos aprender, Señor, a experimentar el poder sobrenatural de tu respuesta. Cada día, Señor, podamos guiarnos, Señor, como hombres espirituales, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hoy está sobre nuestro corazón, habita en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y que cada corazón pueda tomar tu paz y descansar en ello y aprender a sobrellevar las cargas y los momentos difíciles hasta que llegue tu respuesta. Te agradecemos, Padre, y te honramos por tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén.